Buenas noches, hermanos de Cristo Jesús. Yo les bendigo. Bienvenido a este nuestro programa, Alimento para mi Espíritu. Este es nuestro programa de las 8 de la noche del día jueves. Este programa que durante el año 2021 trataremos, Dios mediante, de seguir compartiendo la palabra, las enseñanzas, los pensamientos en referencia a las Sagradas Escrituras, para que nos sirvan de edificación, de crecimiento y fortalezcan nuestra vida espiritual, con el propósito de hacer crecer y aportar un granito de arena en el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Yo agradezco a todos nuestros hermanos que durante el año 2020 estuvieron con nosotros. En este año 2021 continuaremos compartiendo la palabra. Este año eh, hemos empezado con este tema cuya invitación pusimos en la red y en esa invitación decíamos que el tema de hoy era 2021, año de la productividad. Quizás es contradictorio este tema para este tiempo. Hemos visto que el año 2020 fue un año difícil y complejo. Por eso, ese es el tema de hoy. Y pidámosle al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en este tema para que podamos llevar a los corazones de nuestros hermanos esa palabra que les permita en este año 2021 ser productivos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre. Venimos a tu presencia en compañía de nuestros hermanos que hoy hemos dispuesto este tiempo para compartir la palabra, para recibir ese alimento en nuestro espíritu que nos fortalezca, nos capacite, nos enseñe, nos guíe y nos corrija en el año 2021. Dependemos de ti, Padre Santo, dependemos de tu soberanía y de tu poder. Dependemos de tu amor, de tu paciencia y de tu benignidad. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de este programa, de las cosas que decimos, pensamos, de lo que hacemos, Padre Santo, y que nos permita hablar a los corazones de nuestros hermanos y sea sembrada una semilla que les permita en el año 2021 ser productivos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, familia Villamizar Hernández, muchas gracias. Hermana Belén, muy buenas noches, siempre tan cumplida. Pastora Diana, muy buenas noches. Mi esposa también está en sintonía. Como decíamos, el tema de hoy es 2021, año de la productividad. Y decíamos que es contradictorio. Si hay algo que efectivamente la pandemia ha afectado de manera directa es la productividad. Pero el mundo está hablando de dificultad, el mundo está hablando de problemas, el mundo está hablando de que los factores económicos y los modelos económicos están en decaída, están en declive, están fallando y que la productividad está de capa caída, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nuestro lenguaje tiene que ser diferente. Nuestro lenguaje, nuestra actitud y nuestra manera de asumir el 2021 tiene que ser diferente. Porque si nosotros decimos con nuestras palabras que nosotros dependemos de Dios y no de las circunstancias, nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que demostrar esa fe y esa confianza en el Señor y saber y demostrar fehacientemente que nosotros creemos en Dios y que no dependemos de las circunstancias. Por eso me atrevo hoy a hablar de 2021, año de la productividad. Y quiero que me acompañe a la palabra porque nosotros tenemos que tener una primera actitud clara y definida con el concepto de productividad. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
¿Qué dice la palabra? La palabra nos está diciendo en la voz de Salomón, quien escribe este libro, en sus años ya maduros, con la experiencia vivida a través de su vida, eh, que nosotros debemos aprovechar toda oportunidad, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, toda oportunidad que se presente para ser productivos en nuestra vida, la debemos tomar mientras estamos vivos, porque Él nos recuerda claramente que cuando bajemos al Seol, que cuando muramos, ya no habrá obra, ya no habrá trabajo, ya no habrá ciencia, ya no habrá sabiduría. Entonces, lo primero que debemos ser conscientes es que en este mundo estamos para aprovechar toda oportunidad para ser productivos. Esa es la actitud, es la primera posición en la que debemos colocarnos para el año 2021. Toda oportunidad que se nos presente de ser productivos en cualquier área de nuestra vida, no solamente en lo laboral y económico, en cualquier área de nuestra vida tenemos que aprovecharlas y ser productivos. Ser productivos, claro, en el área laboral y económica, pero ser productivos en el servicio, en la ayuda, en el ministerio, en aprender, en intentar cosas nuevas, en aprovechar la oportunidad quizás de viajar, quizás de conocer, quizás de estudiar, no sé. En toda área de nuestra vida, en el año 2021 tenemos que ser productivos. Muchas personas se quejan porque, porque no tienen ciertas cosas. Eh, Gastan energías, gastan fuerzas y gastan capacidades quejándose, y perdón la palabra, renegando de lo que no tienen. Pero si uno revisa sus vidas y uno se sienta a hablar con ellos, ellos no aprovechan las cosas que ya tienen, lo que Dios ya les ha dado. Se pierde la energía quejándose en vez de aprovechar esa energía en ser productivos con lo que ya tenemos. Nosotros tenemos que reconocer ciertas cosas en la vida natural en la que estamos viviendo. Y una de esas cosas es que no hay oportunidades, o sea, no existe eso que llaman algunos igualdad de oportunidades. Los amigos del socialismo y del comunismo hablan frecuentemente de esto, que todos tenemos que tener igualdad de oportunidades. Esto es un imposible. Es un imposible porque no todos nacemos de la misma manera, en los mismos tiempos, en las mismas circunstancias. O sea, todas las oportunidades no son iguales. Eso no existe, no hay oportunidad igual para ninguna persona. Cada persona viene con unas circunstancias, con unas posibilidades y viene capacitado para esas circunstancias y para esas posibilidades. Cualquier persona en este año que nazca en el año 2021 o en el 2020 que haya nacido, seguramente las circunstancias de su vida y la ayuda de sus padres en su vida es muy diferente a las personas que vivieron antes de la pandemia. Esos niños que nacieron antes de la pandemia tuvieron una vida diferente a la que hoy tienen los que están naciendo. Entonces las circunstancias y las oportunidades no son iguales. Por eso, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, cuando nosotros tratamos de enfocarnos en querer saber y estudiamos a Dios con la idea de querer saber cuál es la voluntad de Dios, una de las cosas que es parte de la voluntad de Dios es que nosotros hagamos con lo que Dios nos da lo mejor que podamos. Dios en su sabiduría a todos y cada uno de los seres humanos de la tierra ya le entregó lo que necesitaba para alcanzar la victoria, el triunfo y la realización. La ambición de cada uno quizás sea que las cosas le lleguen con facilidad, pero no existe esa forma de actuar en el reino. Los que creemos en Dios, los que somos hijos de Dios, sabemos que nosotros debemos, como se le dijo a Josué, ser esforzados y valientes con lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos. Esa es la respuesta, esa es parte de la voluntad del Señor, que nosotros hagamos las cosas lo mejor que podamos con lo que tenemos. Por eso, en Colosenses capítulo 3, versículo 23-24 dice, y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, decimos, nosotros dependemos de Dios y no de las circunstancias. Entonces, ¿a quién le servimos? A Dios. ¿A quién le servimos? A Jesucristo. ¿De quién vamos a recibir la recompensa? La vamos a recibir de Cristo, la vamos a recibir del Señor. ¿Con cuál condición? De hacer todo con excelencia. Todo lo que hagamos para el Señor, no para los hombres. Pero excelencia ¿con qué? Con lo que Dios ya nos ha dado. Nosotros debemos tomar las decisiones correctas, pero siempre tenemos que entender que la respuesta es utilizar lo que Dios ya nos ha dado, lo que ha puesto el Señor en nosotros, de recursos, de capacidades, de dones, de talentos, de todo lo que nos ha dado. Ese es el capital inicial con que se inician todos los proyectos de nuestra vida, y esa es parte de la sabiduría del Hijo de Dios, que sepa que Dios ya lo dotó y que en su vida y en su contexto de vida ya tiene todo lo que necesita, porque Dios en su sabiduría ya se lo entregó. Que seamos ciegos, que no percibamos, que no veamos, que no reconozcamos sino la necesidad y el faltante, eso es un gran problema. Por eso tenemos que en el 2021 repasar, reevaluar lo que nosotros tenemos en todas las áreas de nuestra vida, y seguramente encontraremos un capital muy grande operacional para trabajo. Por eso la palabra también me dice en Eclesiastés capítulo 9 versículo 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué nos está diciendo Salomón en estos versículos? Nos está diciendo que no se trata de lo que yo aparentemente tengo en capacidades, que todo ser humano en la tierra, no importa su condición, su nacimiento, va a tener oportunidad, dice, sino que a todos, ¿sí? Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esto quiere decir oportunidad y medios para hacer las cosas. Todos en la vida tendrán la oportunidad. El problema es cuántas de esas oportunidades, por estar mirando lo que nos falta, hemos dejado pasar. ¿Cuánto de los dones, talentos, capacidades, recursos, ayudas, relaciones que hoy tenemos, no las podemos usar porque se nos olvidó que las teníamos y las olvidamos por estar mirando lo que nos falta? Entonces debemos saber que no hay igualdad de oportunidades, que nosotros debemos vivir según lo que Dios nos dio y buscar ser buenos administradores, como dice el Señor, en lo poco para que Él nos ponga en lo mucho. Pero hay otra cosa que nosotros debemos saber con relación a la productividad. Hay muchos que se quejan de la cuna donde nacieron, de las circunstancias de donde nacieron. Si yo hubiera tenido las oportunidades de fulanito, de tal persona, de aquella otra, si yo hubiera tenido esa oportunidad, deje de lamentarse, eso ya no fue. Eso ya no fue. Usted tiene que enfocarse en lo que usted es, en lo que Dios le ha dado. Las posibilidades suyas usted ya las tiene. Las oportunidades ya las tiene. Si usted quiere en el 2021 ser productivo, encuentre esas cosas que Dios ya le dio, porque son las oportunidades que Dios le está brindando. Nosotros no podemos tener oportunidades iguales, porque somos responsables, somos diferentes, somos diferentes, cada persona es diferente una de otra, y las oportunidades vienen diseñadas para cada persona de manera particular. El hecho de que yo no conozca mis dones, mis talentos, mis capacidades, lo que Dios puso en mi vida, no lo reconozca, no lo vea, no lo valore,
Eso no me exime de la responsabilidad de tener que darle cuentas a Dios por los dones, talentos, capacidades y los bienes que Él puso en mi vida. Yo tengo que dar cuentas al Señor. Hay muchos que piden que el Señor venga enseguida. Hay otros que piden que el Señor ojalá se demore en venir esa segunda venida porque no están preparados para dar cuentas. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros, por los recursos que recibimos en nuestra vida, las oportunidades, los dones, talentos y capacidades, nosotros tenemos que dar cuentas. Si yo soy negligente y teniendo mis dones, mis talentos y capacidades no los uso, es mi responsabilidad y mi culpa y por eso tendré que dar cuenta. Entonces, no te lamentes por las oportunidades que otros tienen. Pide perdón a Dios por las oportunidades que tú perdiste. Eso es enfocarnos en el nivel de productividad que necesitamos. O sea, hasta acá que llevamos, entender que las oportunidades no son iguales para todas las personas. Entender que en la sabiduría de Dios, Dios nos ha equipado con lo que nosotros en nuestras capacidades somos capaces de administrar y con eso debemos luchar y con eso debemos hacerlo mejor. Si usted es buen administrador para Dios, usted va a encontrar que Dios lo va a llevar en crecimiento día a día. Va a darse cuenta que Dios lo está llevando paso a paso en creciendo en la oportunidad de ser productivo, victorioso y de encontrar sus realizaciones. Nosotros tenemos dones, talentos y capacidades. Nosotros, todos los que somos creyentes, hijos de Dios, que recibimos a Cristo Jesús, fuimos capacitados, fuimos llenos de talentos, de dones, de capacidades, de discernimiento, de una serie de capacidades tan grandes y tan especiales que nosotros no podemos decir, los que nos llamamos hijos de Dios, que no tenemos capacidad para algo. La palabra del Señor me dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué está diciendo la palabra? Que todos los que creemos en Cristo Jesús fuimos enriquecidos con palabra y conocimiento de ciencia. O sea que no solamente tenemos capacidad en el área específica quizás donde somos profesionales, sino que tenemos capacidad de tener un entendimiento más amplio, tener facilidad de aprendizaje, tener facilidad de encontrar la justificación, razón y lógica de las cosas en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier área del conocimiento, que tenemos capacidad de hablar, que tenemos capacidad de ser elocuentes. Pero agrega también en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 5 y 7 de Primera de Corintios capítulo 1 nos está diciendo que nosotros fuimos enriquecidos con toda palabra y ciencia y que no nos falta ningún don para la vida que nosotros vamos a vivir porque en la sabiduría de Dios nos dio las capacidades. Nosotros tenemos que pasar de los pensamientos, de las palabras, a los hechos, a las realizaciones, a las concreciones y a ser capaces de terminar lo que empezamos. ¿Por qué le digo esto? Voy a tomar un ejemplo y voy a tomar de manera personal para que usted me entienda. Muchos a mí me dicen que soy maestro. Yo reconozco ese ministerio en mi vida porque el Señor me lo dio. Yo soy maestro. Para eso, no solamente el llamado, sino que quizás yo tuve que estudiar los discipulados, los talleres, los seminarios, el seminario bíblico, el estudio bíblico, estudiar por mi cuenta, en fin, todo ese tiempo dedicado a estudiar. La pregunta es, ¿ese tiempo dedicado a estudiar
me convirtió en maestro? La pregunta es esa. Todo el tiempo que yo dediqué a estudiar, discipulados, liderazgo, seminarios, talleres, conferencias, lo que estudié por mi parte y los seminarios bíblicos, etcétera, etcétera. ¿Eso me convirtió en maestro? Esa es la pregunta. Si usted respondió que ese estudio me convirtió en maestro, déjeme decirle que no. Ese estudio no me convirtió en maestro. Ese estudio me convirtió en estudiante, porque fui un estudiante de discipulado, de liderazgo, de seminario, de todo. Fui estudiante. Cuando me convierto en maestro, cuando ese estudio, esa preparación, todo ese tiempo dedicado al estudio de la preparación, lo convierto en enseñanza. Cuando tengo el primer alumno al cual yo le comparto ese conocimiento, es cuando yo empiezo a ser maestro. Cuando yo concreto el estudio en una enseñanza clara y específica para una sola persona, ese día que tuve el primer alumno, ese día me convertí en maestro. Mientras tanto, fui un estudiante. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que son estudiantes de la vida, estudiantes de las circunstancias, son estudiantes de todo lo que pasa, pero no concretan, no definen, no terminan lo que empiezan, no traducen en hechos sus pensamientos y palabras. Si nosotros queremos en el 2021 activar la productividad y convertir el 2021 en el año de la productividad, nosotros, nuestros pensamientos y nuestras palabras se tienen que convertir en concreciones y se tienen que convertir en hechos medibles y cuantificables, porque si no es así, seremos estudiantes de la vida, no realizadores. Dice la palabra dice que nosotros debemos dejar de ser oidores de la palabra a ser hacedores de la palabra. O sea, cuando yo digo ser cristiano, porque conozco algunos versículos bíblicos, porque asisto a la iglesia, porque escucho a los pastores, porque etcétera, etcétera, recibo, me alimento, realmente no estoy siendo cristiano, soy estudiante de cristiano. ¿Cuándo me convierto en cristiano? Cuando ese aprendizaje, esas predicaciones, esas enseñanzas se convierten en hechos claros y definidos, en ayuda, en obediencia, en cambios y transformaciones en mi vida, en hechos que yo pueda manifestar de manera clara como concretos y evidentes. Entonces, tenemos dones y capacidades, como nos dice Primera de Corintios, versículos 5 y 7. Tenemos todos los dones, tenemos todas las capacidades, pero esos dones y capacidades se tienen que convertir en hechos medibles, cuantificables. La palabra nos enseña de manera recurrente en el Nuevo Testamento que los creyentes en el Señor debemos dar fruto y fruto en abundancia. O sea, nuestros pensamientos, nuestras palabras se tienen que traducir en hechos. ¿Listo? Entonces debemos entender que para que el año 2021 sea el año de la productividad, entonces yo debo traducir en hechos mis pensamientos y mis palabras. También nosotros debemos actuar en el área específica en el que el Señor nos ha llamado. Si nosotros queremos ser productivos, dice un dicho popular, zapatero a tus zapatos. O sea, yo tengo que trabajar en mi área. ¿Qué significa trabajar en mi área? Voy a ponerle un ejemplo. Yo soy maestro. Cuando niño, quizás todos los niños deseamos ser pilotos de aviación, pero a mí las alturas no me gustan. ¿Pero yo debo luchar por quitarme el temor a las alturas? No, la verdad no me preocupa porque no es mi área. Pero sí me debe preocupar en mi área
Si yo le temiera hablar en público, si yo temiera hablar en público, debiera trabajar en ese temor porque mi llamado es ser maestro. Si a mí me diera miedo pararme frente a las cámaras y hablar con ustedes, pues yo debo trabajar en esa área. No sé si me hago entender. Si usted tiene una área en la que usted sabe que usted ha sido llamado por Dios, usted busque las debilidades de esa área, trabaje en ellas, en esas capacidades específicas. Las otras son cosas de segundo nivel, no son prioritarias. Pero en el área del llamado yo tengo que trabajar en los temores que yo tengo. Nosotros reconocemos personas que tienen grandes ministerios, grandes llamados, pero por el temor no los ejecutan. Entonces seguirán siendo estudiantes de la vida, estudiantes de servidores, estudiantes de liderazgo, estudiantes de ministerios, pero nunca concretarán ni el liderazgo, ni el servicio, ni el ministerio, porque son estudiantes